Dios les bendiga, amados y amadas en el Señor. Le habla hermano Jamnel Lizaldi, miembro de la Iglesia Discípulo de Cristo en La Brecha, en barrio Guaraguao, en Guaynabo. Así que una vez más, felicidades a todos y a todas en estas Navidades. Sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos a estudiar el texto bíblico en el día de hoy. Así que en esta mañana las lecturas se encuentran, mis amados y hermanas, en Ruth 4, del 13 al 17. O sea, está en el Antiguo Testamento, y luego pasamos al Nuevo Testamento en Mateo 1, del 1 al 6. Así que son dos lecturas. Así que cuando puedan, denle pausa a este video para que puedan leer los textos. Y nuevamente les recuerdo que está en Ruth 4, del 13 al 17, y luego Mateo 1, del 1 al 6. Así que, ya leída la lectura, el título de esta lección, si ya la leyó, se titula "Ha nacido un niño". La lectura de esta mañana refleja la concepción de hijos y sus nombres. Primeramente tenemos la historia de Ruth y Noemí. Y para primero hay que entender esta historia, tenemos que entenderla. Primero, Noemí es la suegra de Ruth. Noemí vivió en Moab junto a su esposo, quien proviene de Belén, y tienen dos hijos. Es importante estos detalles, hermanos y hermanas, porque de donde proviene la gente en especial, así como les digo, como si fuera una película, ese spoiler que le acabo de mencionar, que es de los lugares. Esos lugares son siempre importantes, que tenemos que ver en los textos. Siempre que usted vea de dónde proviene este personaje, este otro, siempre es importante saber a qué lugar proviene. Así que, y eso vamos a hablar. Así que ellos vivían en Moab, o sea, ya estaban en un lugar extranjero. Y es porque sus hijos se casaron con mujeres de este lugar, mujeres moabitas. Y Ruth, una de ellas, es moabita. Así que, ahora, ¿qué sucedió? Pues murieron los tres varones de esta familia. Primero, el esposo de Elimelech, que es esposo de Noemí. Luego de 10 años murieron los otros dos hijos, o sea, los hijos de Noemí, que son Malón y Quilón. Así que el esposo de Noemí y sus dos hijos, o sea que ya vemos una pérdida en esta familia. Así que dejando a esas mujeres viudas y desamparadas. Las nueras de Noemí, le pone la sociedad en ese tiempo, las desamparadas, Orfa y Ruth. O sea, ya tenemos un nombre de una de ellas, Orfa, y la otra pues la conocemos del libro, pues Ruth. Así que Noemí les menciona que vayan a sus hogares, o sea, vayan a su familia, porque Noemí iba a volver a Belén, a su lugar donde pertenecía. Orfa hizo caso, se quedó, fue a su hogar, hizo caso a lo que Noemí le dijo, pero en cambio Ruth decidió decidió estar con Noemí. En aquella época no había seguro social, hermanos y hermanas, no había ni desempleo, ni plan 8. Es importante que veamos cómo vivían este tiempo, siendo una sociedad que bien machista. Ser mujer y no tener un sustento de algún varón, o sea, no tenían a nadie que las protegiera ni las sustentara. Así que volvieron a Belén, dejando pues la ciudad de Moab, para ir un pariente del esposo de Noemí, que se llamaba Boz. Esta historia pareciera alguna novela romántica de nuestros tiempos, pero aquí sin duda está en el asunto Dios. Dios está en el asunto, y no como esas tales novelas. El libro de Ruth es una historia de solidaridad. La primera que tiene fe es Ruth aquí, hermanos y hermanas. Primero, siendo extranjera,
abandona su país, va a otro lugar, siendo, mire, un acto de fe en seguir a su suegra. Y para colmo, sin nada en qué poder sobrevivir, Dios le dio la victoria de poder ser bendecidas. Así que vemos en la lectura la concepción de un hijo, el hijo de Ruth, o sea que ya ocurrió en todo lo que es el libro de Ruth. Ya estamos viendo que ocurrieron unos hechos, y ese hijo de Ruth fue con ese tal pariente con Boaz. Pero lo más interesante son las expresiones de estas vecinas de Noemí sobre su nuera, el valor que tenía Ruth. Para ellas decían, tenía más valor que 7 hijos. Y para sepamos, hermanos y hermanas, 7, ese número de perfección, siendo que la más alta bendición. Y es que me sorprende que el texto, que hasta inclusive estas vecinas le pongan nombre al hijo de Ruth, lo llaman Obed. Así que estas hermanos y hermanas, estas vecinas se las traían, hermanos y hermanas. Y sobre el asunto de que Ruth es moabita, o sea que es de Moab, o sea, por eso es que viene moabita, de Moab. Es importante ser extranjera para, hermanos y hermanas, para que tengamos una idea. Para los judíos pertenecientes a Judea, y es que existían desde antes esas tensiones entre estos pueblos. En especial, Ruth iba no solamente a una tierra desconocida para ella, sino hasta que ese pueblo se odiaba por ese mismo pueblo, por ser de Moab y Judea. O sea, esos pueblos se odiaban entre sí. Y ese pueblo de judíos odiaban a los moabitas. Además, otro asunto, contraer matrimonio en la región de Judea con una extranjera, mira, eso es como un chisme, era escandaloso entre el pueblo judío, que inclusive para ellos consideraban esta práctica hasta pecado. Pero, hermanos y hermanas, lo más gracioso es que, si lo vemos, hasta eran los jefes y los gobernantes que hasta estaban por la libre, porque quiere decir que ellos también hacían lo mismo. Y esto es interesante porque donde se ve reflejado este asunto de este escándalo de casarse entre extranjeros. Si veamos en Esdras 9 del 1 al 2, Esdras 9 del 1 al 2, y usted continúe con esa lectura, encontrará lo que el profeta Esdras profetizó sobre este asunto, mira, impropio. Sin embargo, el pueblo judío, hermanos y hermanas, no tuviera el rey David si no fuera por la decisión de Ruth en seguir a su suegra. Y es que entre su linaje se encontraba una mujer extranjera y despreciada. Aleluya. Así que ahora, hermanos y hermanas, vamos a la siguiente historia. Ya culminamos con Ruth. Vamos a la siguiente historia, que vemos el principio de una genealogía, la de Jesús. Así que estamos ya en Mateo, estamos entrando al libro de Mateo. Es bien interesante sobre la genealogía, hermanos y hermanas, que cuando uno comienza las escrituras y uno veía en el Antiguo Testamento, todo ese listado de genealogía, de nombres que para nosotros ni podríamos ni pronunciar, la importancia de Mateo en presentar que Jesús viene del linaje del padre de la fe, de Abraham. Pero un dato curioso, cada uno de nosotros tiene un linaje.
Hasta existen hoy en día, amados hermanas, aplicaciones para saber tu árbol genealógico. Sí, hasta eso se han inventado en la tecnología. Tengo hasta un vecino que hasta pagó para que le dieran en dónde proviene su linaje. Pues utilizando una muestra de ADN y pagó y yo no me acuerdo qué lugares me había mencionado, pero me acuerdo que era por allá por Europa. Y es que en realidad pudiéramos descubrir tal linaje, pero tendríamos familiares, mire, del extranjero, de Europa, de África, de Occidente, hasta de inclusive podemos, de ese árbol genealógico, si lo hubiéramos hecho, de inclusive cuestionar la reputación. Pero es interesante que en la genealogía de Jesús en Mateo se encuentran nombres de mujeres, y una de ellas es la historia de Ruth. La primera genealogía, la primera generación que se habla en esa genealogía es Abraham, Isaac y Jacob. Que si vamos a sus historias, las mujeres eran que despreciadas por ser estériles. Sara, Rebeca y Raquel. Pero que Dios las bendijo. Luego está las otras generaciones. Y entre los nombres tenemos 3 mujeres y una mencionada como la que fue mujer de Urías. La primera en esa genealogía, Tamar. Así que, ¿dónde puedo ver esa historia? Su historia se encuentra en Génesis 38. Una historia de una mujer desamparada que por la decisión de Judá en no cumplir la ley, Tamar se hace pasar por una prostituta para que Judá pueda cumplir con la ley. Así que ocurrió un incesto, porque era, si usted quiere entender un poco mejor esta historia, vaya a Génesis 38 y de ese gustito de leer esas historias, hermanos y hermanas. La segunda mujer, Rahab. Esa mujer era una ramera extranjera que era de Jericó, y esta mujer fue la que los israelitas hicieron una promesa de no matar a ella y a su parentela por ser guarda cuando estaban ellos siendo espías en Jericó. Y se cumple tal promesa. Si usted quiere también ver y entretenerse y buscar en la palabra del Señor, en Josué 2 y Josué 6, se habla de esta mujer. Y ahora la referencia a la mujer de Urías. Miren, esa mujer, la que me menciona, la que fue mujer de Urías, es una historia de bochorno en la historia, pero miren, la historia de David. Y esto se encuentra en 2 Samuel 11, donde David tomó a Betsabé, la mujer del soldado Urías. Mandó a matar a Urías, poniéndola al frente en la guerra, y se queda con ella, con Betsabé, David. Ahora, aquí no estamos echando culpa a las mujeres, sino es el reflejo de una sociedad dominante por hombres, que inclusive el rey en su desenfreno de lujuria y deseo comete un acto de violencia con Betsabé y Urías. Vemos que la historia de Israel, su linaje no es muy pura, ni tampoco perfecta. Encontramos pecados en las generaciones. Vemos que este linaje de Jesús no es uno perfecto. Y a su vez tenemos familias con pecados. Jesús nos recuerda que no vino a llamar justos, sino a pecadores. A que sus enseñanzas y su obra eran a los oprimidos, a los marginados por la sociedad, y muchos de ellas eran también mujeres
al igual como esa historia primera que hemos contado de Ruth y de Noemí. ¿Cómo podemos aplicar estas dos historias, amados y hermanos? Lo primero, ¿cómo esta genealogía me puede aplicar en nuestra vida? Se preguntará eso. Y es que Jesús nos muestra que el Dios de Jesús es un Dios que no se arredra ante los pecados y las limitaciones humanas. Y es un Dios que tampoco se deja llevar por los prejuicios humanos. O sea, entre el pueblo de Dios, miren, hermanos y hermanas, existen los incestos, existen las prostitutas o las rameras, están los extranjeros, están los despreciados, están los que hicieron hostigamiento sexual, hasta asesinatos premeditados. Aún con todo eso, Dios sigue usando a ese pueblo. Segundo, mostrar que la continuidad del Evangelio de Jesús, la revelación y promesas dadas a Abraham y a su descendencia. Mateo desea comenzar con el ministerio de Jesús, que no tuviera ninguna relación con la historia de Israel. Comienza con la genealogía hasta Abraham. En cambio, el libro de Lucas se remonta la genealogía desde la creación hasta Adán, o sea, un poco más atrás del texto, desde la creación. Y es porque para este evangelio deseaba mostrar que el evangelio no es solamente con la humanidad, sino con ¿qué? Con toda la creación. Jesús es la culminación de los propósitos para Israel, para toda la humanidad y para la creación. ¿Qué importancia tienen los textos que hemos leído de Ruth y en Mateo? Primero, hermanos y hermanas, el pecado, los chismes en el pueblo de Dios no son aprobados por el pueblo de Dios, y también puede conllevarnos a una condena. Segundo, como seres humanos a veces seguimos el camino contrario. Queremos demostrar que somos puros y puras. Y el que no sea igual puro no tiene lugar en la comunidad. Tú no puedes estar aquí. Así que, no, hermanos y hermanas. Porque, por favor, si en la genealogía vemos claramente lo que hemos hablado, la revelación de los trapos sucios, porque Jesús vino a llamar a pecadores antes que a justos. Todos somos pecadores. No somos seres perfectos. Ni el Papa, ni los pastores, ni los sacerdotes. E inclusive, si algún hermano y hermana piensa que yo soy perfecto, le digo que si supieran mis pecados cambiarían de parecer. Porque es una realidad, yo soy ser humano de carne y hueso. De carne y hueso. Pero tenemos que mirar que el pecado a Dios no le agrada. Y tenemos esta lucha constante en nuestro diario vivir, con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros pensamientos y hasta con las consecuencias que nos puede conllevar, hermanos y hermanas. Sepamos, hermanos y hermanas, que la iglesia es una comunidad que no es perfecta. Tampoco tenemos pecados graves, ni pecados livianos, ni pecados intermedios. No, el pecado no tiene una balanza, ni se mide con una regla, porque sigue siendo eso, pecado. Entonces, ¿cuáles son esos pecados entre nosotros y nosotras? Podemos decir la mentira, el mirar a la mujer ajena, o el hombre también, maldecir, robar, tener otros dioses. La iglesia, ¿qué pecados pueden hacer daño a nuestra comunidad y al testimonio de la iglesia? Los chismes,
podemos decir ejemplos, las envidias, la avaricia, el deseo de gloria, del ego. Mucho más podemos decir en esta mañana, amados y hermanas. ¿Puede la iglesia rechazar tales pecados y al mismo tiempo mostrar el perdón de Dios a esa persona a quien cometió el pecado? ¿Podemos, amada iglesia, perdonar una infidelidad, una violación sexual, un asesinato, al que me acusó, al que maltrata a los niños y a las niñas o a los ancianos, al que da un falso testimonio, inclusive por ese falso testimonio estoy preso, al que me dio una pela y que me maltrataba físicamente y emocionalmente? Es un asunto bien complicado, amados y hermanas, se lo digo sinceramente, complicado es mostrar el perdón de Dios, pero eso nos toca a cada uno de nosotros y a la voluntad del Señor. Tercero, el prejuicio social y étnico en nuestra sociedad. ¿Sí? Todavía existe, hermanos y hermanas, una sociedad racista, que todavía se desprecia al negro, a los que son árabes, al latino, al chino, al africano, a la indígena. Y si vamos a nosotros como latinos, como puertorriqueños, vamos a algunos estados de la nación y podemos ser discriminados. Pero siendo un prejuicio social y étnico en nuestra sociedad, existe un dicho que dice: tu abuela, ¿dónde está? Diciendo que nuestra genealogía pudiéramos tener hasta un africano, a un indígena, a un árabe, pero también nos recuerda tener que entre nuestra familia, amados y hermanas, el ladrón, el violador, el asesino, porque ¿acaso esa gente no habrá dejado descendencia? Es que la genealogía de Jesús nos muestra que, recuerda también ese dicho, también otro: quien no tiene dinga, tiene mandinga. Lo que nos hace aceptable es que no es nuestra pureza, sino la gracia de Dios. Entonces, iglesia, ¿a qué inmigrantes discriminamos? ¿Estaremos discriminando a los dominicanos, a los haitianos, a los cubanos, a los países latinoamericanos? ¿A quiénes de la sociedad marginamos? Marginaremos a los deambulantes, a los adictos, a las prostitutas, a los ancianos y ancianas. ¿A quiénes rechazamos en nuestro entorno? ¿Quiénes son? ¿Los conoces? Pueden ser mis vecinos, mis padres, mis abuelos, mis abuelas, mi familia, la familia de mi pareja. ¿O será también que pudiéramos ser nosotros mismos los rechazados, pero de otra sociedad y de otro pueblo? Todo esto pudiera estar pasando ahora mismo, pero la iglesia debe mostrar su amor y aceptación a todo ser humano, como Cristo realizó siempre con los samaritanos, con los recaudadores, con los leprosos, con los ciegos, los cojos, las mujeres, e inclusive Jesús con los niños y las niñas, que menciona el texto: dejad los niños venir ante mí. Wow. Cuarto, hermanos y hermanas, otro asunto. Siguiendo en pie con lo que mencioné, a que esta sociedad olvida a unas que son menospreciadas, son las mujeres. Aunque no vivimos en los tiempos de Ruth y Noemí, todavía en nuestra sociedad existe desprecio
Por ejemplo, existen países y hasta en tiendas, usted va a ver un discrimen cuando vaya en una góndola y póngase a buscar las navajas de afeitar entre hombres y mujeres. Y usted se dará cuenta de algo, que cuesta más las navajas de la mujer que las del hombre. Y hasta algunos, eso se considera el rosa tax. Y el por qué cobran las mujeres cobran menos que los hombres. Mira, entre un 37 a un 40% comparado con los hombres. Ese es el promedio de salario que pueden estar ganando menos las mujeres. O sea, por cada dólar que gana un hombre, ella gana 77 centavos. O sea, pudiendo tener la misma preparación, las mismas funciones, hasta yo incluyo hasta más preparada, todavía existe. Y hasta en el deporte se ve, hermanos y hermanas, los salarios de los deportistas varones son exorbitantes comparados con los deportes de las mujeres. Por ejemplo, la NBA y la WNBA, usted lo va a ver bien claro. ¿Y por qué se discrimina también, hermanos y hermanas, con una mujer en el empleo? Porque está embarazada, porque según a la compañía le cuesta dar una licencia de maternidad, hay que ser claro. Por eso es que las discriminan, porque no quieren dejarla 6 meses fuera del trabajo, pero no sabemos si ese hijo o hija que tenga en su vientre sea un futuro CEO de esa compañía, o si acaso el doctor o la doctora que atenderá una emergencia. El discrimen existe aún en este siglo XXI y hasta en la iglesia. La iglesia católica ha rechazado en tener una mujer como papa, ni tampoco tiene mujeres sacerdotisas. Nuestra iglesia cristiana, discípulo Cristo en Puerto Rico, nos gloriamos en tener mujeres pastoras y reverendas. Sin embargo, aún nos falta mucho, porque todavía existen otras iglesias, otras denominaciones, que aún otras comunidades de fe prefieren escoger a un pastor que a una pastora. Eso no es discrimen. Siendo la mayoría de nuestra feligresía mujeres de Dios. Así que tomemos conciencia a darles espacio en nuestros púlpitos. A las mujeres también. Yo me glorío en ver mujeres que se paren y den y prediquen el texto y prediquen de las buenas noticias en el altar. Demos la oportunidad a esas amados y hermanas, a esas mujeres. Amén, amén. Y por último, la genealogía de nuestras vidas. ¿Conocemos la genealogía de nuestra comunidad de fe? ¿Usted conoce en total esa genealogía? ¿Encontraremos trapos sucios entre nuestra genealogía como lo hace Mateo? ¿Podremos no discriminar y reconocer que Dios actúa, mire, por senderos misteriosos? Esas preguntas son abiertas. Dejo para que las piensen, amados y hermanas. Porque el título de la lección, al principio que les mencioné, decía, ha nacido un niño. Las historias presentan nacimientos como Ruth tuvo a Obed, y los nacimientos de la genealogía de Jesús, toda esa parentela. Y vemos que en esta Navidad, hermanos y hermanas, que ya en unos días lo estaremos celebrando, que nazca en nuestros hogares, brindando reconciliación, amor y unión, que aunque tengamos trapos sucios dentro de nuestra familia, veamos que Dios tiene un propósito. Así que todo niño o niña que nazca carga una genealogía familiar, pero la más importante
que debe estar en nuestra familia, en nuestra genealogía, en nuestro ser, se llama Jesús de Nazaret, el Emanuel. Ese es el que debe nacer en nuestros corazones. Así que, amados y hermanos, les menciono que tengan una feliz Navidad y que el Señor les bendiga. Bendiciones, amados y hermanas.